Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, doctor, buenas noches. Ya, sí, perfecto. Creo que el delegado me dijo que estás a cargo, ¿verdad? No, doctor. Yo, doctor, yo estoy a cargo. Sí, se escucha Ah, bien. ya. Buenas noches. Ya empezamos, ya porque estoy un poco medio enfermo gracias a una de sus compañeras que me contagió. Vamos a empezar, ¿no? ¿Se ve toda la pantalla? Sí, doctor. Bueno, tenemos una clase atrasada de anatomía de tiroides. Como les mencioné en los grupos anteriores, con los que están rotando conmigo y ahora también, bueno, es un tema, anatomía siempre ha sido un tema un poco soso, un poco difícil de entender si es que no tengo mi néter o alguna guía a mi lado o algún atlas, ¿no? Yo me estoy basando, igual al final se los voy a pasar las fotos de los dos libros, en lo que es Scandalakis, que es un libro enteramente de anatomía quirúrgica. Y en la AS, que es el libro igual les mencioné en mi anterior clase de balance de la Asociación Española de Cirujanos, la tercera edición. Ya, creo que ya nos conocemos, el doctor Carlos Medina. Bueno, empecemos, para no hacerla larga. No está corriendo. Ya. Empezamos porque la tiroides, vamos, se compone normalmente de dos lóbulos y un istmo, y en algunos casos un lóbulo piramidal. Bueno, este está ausente normalmente en el 50% de los pacientes, ¿no? Inclusive se menciona que puede haber ausencia de los lóbulos derechos, hasta en un 7% o un 1,5% de los pacientes. Este es más pequeño que con respecto al lado izquierdo, en un 7% de todos. El conducto piramidal, como lo ven en en la figura, puede ser y continuarse por donde desciende la tiroides en embriología, nos acordemos por el conducto tirobloso, ¿no? Como menciona acá, el istmo también puede estar ausente en un 10% de los pacientes. Y acá volvemos a repetir que este lóbulo piramidal puede estar ausente en más del 50% de nosotros, ¿no? ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque pueden haber anomalías acá, sobre todo de cáncer, en alguno de estos, ¿no? Que lo vamos a ver a continuación. El 1% de los quistes tiroblosos pueden ser cáncer. El 85% de estos pueden ser papilares, ¿no? Creo que ya han hecho ustedes algunas clases, entonces ya conocen el tema. El 80% de los quistes tiroblosos se van a encontrar huesoyoides, ¿ya? Por la unión del conducto tirobloso, como ya lo conocemos. Acá vamos a hacer lo que se llama el procedimiento, la técnica de Sistrunk, que consiste en resecar todos los fragmentos del conducto tirobloso, que es un agujero ciego, y la porción media del hueso yoides. ¿Ya? Entonces, para recordar qué es esto y por qué lo hacemos, es la técnica de Sistrunk. Eh, ¿Qué más? La tiroides normalmente se va a extender entre la quinta cervical hasta la primera vértebra torácica. Su peso normalmente en el adulto es de unos 30 gramos. Un color marrón, y como sabemos, se localiza está detrás del esternoioideo y del esternotiroideo, ¿no? Más o menos unos 5 centímetros de longitud, unos 3 centímetros de ancho y 2 a 3 centímetros de grosor, para podernos recordar. Los lóbulos, cada uno, como ya los mencioné, los tamaños, más o menos el ancho de 1,3 centímetros. Acá, ¿qué nos importa en esta figura? Que, por ejemplo, acá nos importa saber que la cápsula verdadera que envuelve la tiroides se origina de la fascia cervical. Hacia los bordes laterales se puede engrosar y formar los ligamentos de Berry. ¿Para qué nos sirve esto? Porque van a hacer reparos anatómicos cuando hagan las tiroidectomías totales o parciales, y obviamente nos va a ayudar también cuando veamos el trayecto de los nervios laríngeos recurrentes, los superiores, o la irrigación de estos, ¿no? Acá tener en cuenta la cápsula falsa. ¿Qué es la cápsula falsa? Proviene de la fascia pretraquial. Esta cápsula normalmente envuelve la tiroides. En su parte delantera es más gruesa y es mucho más delgada en la parte posterior.
Por lo que, ¿cuál siempre va a permitir que la tiroides crezca mucho más, si es que crece por el bocio o alguna otra patología, hacia la parte posterior? Y en algunos casos, como vamos a ver en el bocio, puede incluso entrar a cavidad torácica, ¿no? Que es el bocio torácico. Como mencioné, la cápsula falsa es un tejido laxo derivado de la fascia petraquial. Se encuentra fuera de la cápsula verdadera, ¿no? Y normalmente esa cápsula, para recordar un punto que no se va a eliminar completamente, no se elimina en la tiroidectomía total. Las glándulas paratiroides se van a encontrar entre esta cápsula falsa y la cápsula verdadera. Podemos encontrar músculos elevadores del tiroides conectados entre la glándula y el hueso hyoides. Pueden ser atróficos o inconstantes, ¿no? Porque hay bastantes variantes anatómicas en esto. La tiroides compite con las glándulas suprarrenales por mayor irrigación sanguínea por gramo de tejido, ¿no? Casi es uno de los que más recibe, incluso, o sea, algunos consideran que es el que más recibe sangre, incluso más que las suprarrenales. Por lo tanto, la hemostasia es uno de los problemas constantes que se pueden mencionar durante las tiroidectomías o cirugías de la tiroides, ¿no? La irrigación normalmente, como conocemos nosotros, está dada por dos arterias, la tiroidea superior e inferior, y una arteria inconstante que es la arteria tiroidea IMA, ¿no? La superior nace por encima de la carótida externa, justo por encima de la bifurcación de la arteria carótida común, ¿ya? Nace por ahí, se dirige hacia abajo y delante del polo superior. ¿Qué más? En su recorrido de la arteria tiroidea superior está pasado o pasa por delante de él el laringio superior. Entonces hay que tener en cuenta bastante a los nervios, porque como vamos a ver después, una lesión de estos puede afectar o haber parálisis de las cuerdas vocales, incluso hasta disnea, puede haber hasta estenosis traqueales, ¿no? Paralela a la arteria tiroidea superior se encuentra la rama, como mencioné, del nervio laringio superior y nervio el músculo cricotiroideo y los músculos cricofaringeos. Entonces, tener en cuenta esto, que el nervio laringio superior y nervio estos dos. Por lo tanto, vamos a ver después las complicaciones en una tiroidectomía al ver lesiones de estos nervios, ¿no? Recordemos lo más importante. Esta no, como vuelvo a mencionar, no es clase de anatomía y no les voy a revisar como fue en primero o segundo año cuando hicieron anato, ¿no? Solamente recordar por qué son importantes estas estructuras, sobre todo cuando vamos a operar y qué complicaciones pudiéramos tener con estos. Eh, la arteria tiroidea superior nace en el polo superior, se va a dividir acá en dos, en la anterior y posterior, y en ocasiones existe una lateral que va a ser inconstante. Esta arteria que va a originar una rama para la glándula paratiroides, por lo tanto tenemos que conservarla en una tiroidectomía, porque si no estaríamos dejando sin irrigación a estas dos y vamos a tener problemas con las paratiroides, o sea, con el metabolismo del calcio, ¿no? Las ramas anteriores de la tiroidea superior se anastomosan y las posteriores se anastomosan con la tiroidea inferior. La arteria tiroidea inferior se va a originar el tronco tirocervical. 15% de estos se originan directamente de la arteria subclavia, son variantes. La arteria tiroidea inferior sube por detrás de la carótida, detrás de la yugular interna y del músculo largo del cuello, ¿no? Que va a perforar la fascia prevertebral y va a dividirse en dos, al cruzar el nervio laringio recurrente ascendente. Este nervio, también el nervio laringio recurrente ascendente, puede pasar anterior y posterior entre estas ramas de la arteria tiroidea inferior. Entonces, esto es importante, bueno, conocerlo para un cirujano de cabeza y cuello. Para nosotros, lo que ya les puse énfasis, conocer qué músculos inervan los laríngeos recurrentes y qué consecuencias puede tener si es que lesión, que les voy a mencionar a continuación. Esta misma rama puede estar ausente, la que mencioné en la derecha en 2% de los pacientes, la rama izquierda puede estar ausente en un 5%, o sea, son variantes anatómicas que vamos a encontrar, ¿ya? La arteria IMA que dijimos que no es constante, y si se encuentra anterior a la tráquea, hay mucha importancia en una traqueostomía, ¿no? Sobre todo cuando vamos a hacer una traqueostomía, que lo hacemos normalmente en el tercer anillo traqueal, ¿no? Formando un plexo de estos vasos acostados, se van a formar en la superficie del tiroides el drenaje venoso. ¿Cuáles son las venas que van a drenar? Tres pares, las superiores, medias e inferiores.
Las venas tiroideas superiores van a acompañar el mismo trayecto que la tiroidea superior, como sabemos por cada arteria y dos venas, ¿no? Van a emerger del polo superior de la tiroides y entran a la yugular, ¿ya? La tiroidea media es mucho menos constante que se encuentre, ¿no? Normalmente en todos. Normalmente la irrigación, como ya les mencioné, igual la vena tiroidea IMA, si es que la encontramos, donde drena el tronco común de la rama izquierda, y va a ser algo raro, ¿no? Como les menciono. El drenaje linfático sí es necesario conocerlo porque por este mismo motivo es cuando decide el de cabeza y cuello, el cirujano que es el que bueno, ahora es el que realiza estas cirugías, es que si va a hacer un vaciamiento linfático lateral de todos los ganglios o simplemente va a tratar de sacar la tiroides, ¿no? Depende mucho de esto. 3 a 6 vasos surgen del istmo y de la parte media de estos lóbulos van a terminar en los ganglios digástricos y algunos terminan en los nódulos prelaringios, o conocidos como delfos, ¿no? Del drenaje linfático inferomedial, drenan la parte inferior del istmo y la parte medial inferior de los dos óvulos. Siguen el trayecto de la vena tiroidea inferior y terminan en los ganglios pretraquiales y en el braquio cefálico. ¿Ya? Esto sí conocerlo, tratarlo de recordar, ¿no? Como menciona acá también la imagen, cómo se divide esto. El drenaje lateral derecho, ahora lo dividimos en anterior, lo dividimos en superior e inferior, pero acá podemos dividir en lateral derecho e izquierdo. Van a drenar el borde lateral de cada lóbulo, siguen en su parte superior la tiroidea superior y en su parte inferior a la inferior, ¿no? Desembocan en la cana ganglionar de la yugular interna y en ocasiones desembocan en la arteria subclavia. Entonces son esos trayectos que siguen, ¿no? El drenaje posterior va a ser igual, drenan la cara posterior e intermedia de los dos lóbulos y desembocan en los ganglios a lo largo del nervio laringio recurrente. Entonces tener en cuenta esto, porque pudiera haber alguna lesión de este nervio en la disección ganglionar. Recordar algunas regiones del drenaje linfático. Sobre todo esto creo que ya han hecho ustedes en cáncer de tiroides, que ellos son los que van a hablar con mucha más profundidad de cuando hacemos vaciamientos ganglionares, ¿no? De acuerdo con qué es lo que encontremos. Ya. El 1% de los nervios laringio recurrentes, como menciona acá, no es recurrente. ¿De dónde nacen? Del vago. Por donde pasan directamente hasta la laringe sin enrollarse en la arteria subclavia, cuando no son recurrentes, ¿no? Porque normalmente, ¿qué debería hacer? Hacer el bucle, ¿no? Bajar del vago y dar ese bucle hacia arriba, ¿no? Bajan y dan el bucle hacia arriba. En estos casos que no son recurrentes, la arteria subclavia derecha nace de la aorta descendente y pasa por detrás del esófago, ¿no? El laringio recurrente izquierdo cruza el arco órtico, distal al origen de la arteria subclavia, y al igual que el lado derecho, cruzan la arteria tiroidea inferior cerca del borde inferior de los tercios de la glándula, ¿no? Entonces, por estos motivos es que son necesarios conocer los trayectos para que no los lesionen durante la cirugía, ¿no? La glándula tiroides pues, está inervada enteramente por sistema simpático, por ganglios superiores, mediales e inferiores, porque también el nervio laringio superior nace del vago, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta eso. Además del laringio recurrente y del laringio superior, el del sistema también parasimpático no inervan la glándula, pero que van a desempeñar un papel importante en la cirugía de la tiroides, ¿ya? Entonces, ¿quién más son los que funcionan o quién los inervan? El sistema simpático. El laringio recurrente derecho cruza por la parte anterior de la arteria subclavia, se va a enrollar en la arteria del mismo nombre y asciende en el surco traqueosofágico para pasar posterior al lóbulo derecho y penetra en la laringe detrás de la articulación cricotiroidea. ¿Ya? Como lo vamos a ver acá. Normalmente puede haber bastantes varianzas. Como vemos acá, la más frecuente es que pasen posteriores entre la tráquea y el esófago, ¿no? En ese surco es por donde pasarían la mayor parte de estas. Pero obviamente va a haber bastantes variantes anatómicas, ¿no? No, más variantes que nos vamos a mencionar.
Y Escandalaquis, ¿qué es lo que encuentra? Que el nervio derecho con mayor frecuencia se encuentra entre las ramas arteriales, hasta un 48%. El izquierdo normalmente se encuentra por fuera de este, ¿no? Hasta un 64% de los pacientes. Y este otro anatomista que encuentra que hay una mayor lesión de laringio recurrente cuando este no ha sido identificado, obviamente, que cuando ha sido expuesto, que sí lo han visto, ¿no? ¿Dónde se lesionan normalmente? ¿Qué es lo que hacen cuando les lesionan estos nervios? Lo siguiente, ¿no? Donde se lesionan habitualmente, en la laringe recurrente lo hace justamente por debajo del punto en el que el nervio pasa por debajo de las fibras inferiores. ¿De qué músculo? Del constrictor inferior, para hacerse intralaringio, ¿no? Si solo hay una lesión de un solo lado de la laringe recurrente, la voz normalmente se va a conservar en el paciente, pero va a haber algunas modificaciones en los tonos. Con el paso del tiempo, ¿qué puede pasar? Se va a medializar acá las cuerdas vocales y por lo tanto pudiera ocasionar que retorne la voz, pero siempre con esas modificaciones. Si se lesionarían el recurrente y el laringe superior de un solo lado, va a haber disfonía por lo del laringe recurrente y va a haber una imposibilidad de toser. Con los días se puede ver una medialización de las cuerdas, va a mejorar la voz, pero sí que pudiera haber una estenosis de la vía aérea, ¿no? Entonces, en este caso, habría que incluso tal vez hasta recurrir a alguna traqueostomía. Si se lesiona el nervio laringeo superior, en ambos lados, ¿qué pudiera pasar? Que no va a haber reflejo de la tos y va a haber dificultades con la aspiración, ¿no? Entonces, incluso pudiera haber esto si es que hay lesiones bilaterales. ¿Qué más podríamos encontrar? Un estrechamiento, porque no habría una posición de los cricotiroideos, y acá sí sería necesaria una traqueostomía. Entonces, eso es lo importante en relación a las lesiones de los nervios. No hay que tenerlos en cuenta. ¿Ya? Acá el nervio laríngeo interno proporciona las fibras sensoriales de la laringe y es el área del receso pisiforme de la laringofaringe. ¿Ya? También va a proporcionar algunas fibras parasimpáticas a los elementos glandulares acá de la tiroides. Entonces, ahora hablando sobre el nódulo tiroideo solitario, ¿qué es lo que tenemos que conocer? Normalmente el nódulo tiroideo solitario afecta a casi un tercio de la población en general. ¿Cómo se diagnostica? Normalmente por un examen de rutina. Es como cuando tengo cálculos en la vesícula, la mayor parte cómo lo diagnostican por un examen de rutina que se les pide. ¿Cuál es el examen de rutina más pedido? Ecografía. ¿Ya? Entonces normalmente afecta a un tercio de la población y es diagnosticada eventualmente o casualmente. Su riesgo de la malignidad es bastante bajo, aproximadamente un 30%, pero sí va a requerir una evaluación adecuada. Me menciona actualmente que las pruebas diagnósticas no diferencian del todo entre casos benignos y malignos. Por lo tanto, va a haber en un tercio de estos pacientes sobretratamiento, pese a todo lo que vamos a ver ahora, a todas las pruebas de diagnósticas que tenemos, siempre va a haber un tercio de pacientes que tienen sobretratamiento. Obviamente esto nos va a impactar en la calidad de vida y consumidamente recursos sanitarios, en la economía. La evaluación inicial que nos tiene que incluir obligatoriamente factores individuales, si es que has sido sometido a algún factor de riesgo que los vamos a ver, hacer siempre estudios clínicos, un perfil tiroideo y las pruebas complementarias, ¿no? Factores de riesgo para que este nódulo tiroideo sea maligno. Primero, el sexo. Es más prevalente en mujeres, pero es más riesgo de cáncer en varones, y obviamente si son jóvenes. Si tengo yo la historia familiar de cáncer de tiroides, obviamente que voy a tener más riesgo de hacer tal vez algún nódulo tiroideo cancerígeno. Y si yo tengo algunos síndromes genéticos como el M2, el Cowden, Garner, Carney, etcétera, tengo posibilidades de que si me encuentran un nódulo, este pudiera ser algún tipo de cáncer. Si es que es sometido a radiación en infancia, ha sido sometido, sobre todo eso se ha visto en los accidentes de Chernóbil y Fukushima, con alta relación de cáncer, más allá de 100 milicuries, ¿no? Tumores por radiación, ¿cuáles son más frecuentes? Patrón folicular versus patrón papilar, que estos son más agresivos. Y hay alguna asociación con algunos tipos de cánceres con la tiroiditis autoinmune de Hashimoto. Creo que ya lo han visto eso en la anterior clase.
¿Cómo se va a presentar? Obviamente depende del tamaño. La más frecuente de sus presentaciones depende del tamaño. La mayoría van a ser asintomáticos, como les dije, descubiertos por algún estudio de imagen, porque ahí veo algún bulto en el cuello, algo estético, entonces les hace una ecografía, ¿no? ¿Qué pueden ocasionar? Obviamente, si depende del tamaño, pueden ocasionar síntomas compresivos, disfagia, disnea, ronquera. Disfagia si van a infiltrar o son posteriores, ¿no? Sobre todo, como les dije, la cápsula falsa, que en la parte posterior es bien delgada, entonces siempre la glándula hacia donde tiene más posibilidades de crecer, hacia atrás, posteriores. ¿Hacia qué lado más frecuente? Hacia el lado izquierdo. ¿Por qué habría disnea? Obviamente si van a comprimir la tráquea. Y se puede acompañar de tos que aumenta en el decúbito. Disfonía, si es que estos nódulos van a empezar a comprimir a los laringeos recurrentes, ¿ya? O ronquera, de acuerdo a lo que esté afectando. Los nódulos blandos o elásticos normalmente son benignos. Si yo los palpo son blandos, son elásticos, normalmente son de características benignas. Eso es diferente a que encuentre un nódulo de características pétreas, no móvil, bien fijo, ¿no? Ya obviamente eso sabemos que puede ser algún tipo de cáncer. ¿Qué cadenas ganglionares afectan? Todas las laterocervicales, si es que fuera un maligno, ¿no? La mayor parte de la función tiroidea en los nódulos son normales, no se van a modificar, pero siempre tengo que pedirlos, no es que voy a obviarlos, siempre tengo que pedir un perfil tiroideo. Voy a ver algunas alteraciones, si es que se conllevan con alguna enfermedad, puede ser un Graves, un Hashimoto. La evaluación física, como ya les mencioné, qué es lo que tenemos que evaluar: el tamaño, la consistencia, si es que se mueven o no, y qué otras características clínicas tiene el paciente, ¿no? Disfagia, disnea, etc. Ya mencionamos con respecto a los síndromes de sospecha, si es que son nódulos duros, fijos, o que crecen muy rápido, o rápidamente no síndromes compresivos, ¿no? Y si crece muy rápido, ya estamos pensando en que es maligno, ¿no? Pruebas de función, siempre hay que pedir un perfil tiroideo, sobre todo la TSH. Si la vemos suprimida o en el límite inferior, sospechamos de un nódulo hiperfuncionante, normalmente un 3% y de estirpe folicular. ¿Qué se puede recomendar en esos pacientes? Gamografía, PAP. Bueno, PAP no va a estar indicada y podría estar normalmente todo conservado, ¿no? Y ahí vamos a ver las indicaciones cuando hacemos PAP o cuando no, ¿no? De acuerdo a qué características tenga este nódulo. Puede haber hipertiroidismo. Esta función estaría reservada para los nódulos no hiperfuncionantes, o puede ser en gamografía, o que o cuando le hago ecografía tengo algunas características de que sea media sospechosa de malignos, ¿no? Algunos pueden cursar con hipotiroidismo, como les mencioné. Tendríamos que determinar acá anticuerpos antiperoxidasa para descartar algún tipo de tiroiditis. También estamos en la obligación de descartar, si es que está afectando a las paratiroides, entonces vamos a pedir calcio, vitamina D, para descartar un hiperparatiroidismo sincrónico, ¿no? Y podemos resolverlas en el mismo acto quirúrgico si es que es necesario operarlos. La mejor prueba diagnóstica en este caso es la ecográfica, pero siempre la ecografía en cualquier tipo de diagnóstico es operador dependiente. Se lo han dicho y se lo van a volver a repetir hasta que se cansen. Depende mucho de que si el que lo hace tiene la experiencia necesaria y la experiencia sobre todo y los años viendo esto, ¿no? Pues ahí puede haber muchos falsos positivos. ¿Qué es lo que va a evaluar? Parénquima, si es que está homogéneo, el tamaño de la glándula, va a ver si es que hay lesiones o no dentro de la tiroides, características del nódulo, si son varios nódulos o solo uno, va a ver si es que hay adenopatías o no que comparten con estos. ¿Qué es lo que me tiene que describir? El tamaño, largo, ancho y grosor, la localización, como les mencioné, la composición, los márgenes, si va a haber calcificaciones o no. Malignidad, podría ver si es que son papilares. Entonces, ¿qué es lo que va a encontrar normalmente? La forma más alta que ancha en el corte transversal. Puede haber microcalcificaciones, que ya me tiene que llamar la atención. Los márgenes irregulares, obviamente, si es un nódulo con margen regular, no tiene mucha sospecha de malignidad. Presencia de adenopatías laterocervicales, sospechosas, y características de las adenopatías. Si es que ya hay calcificaciones, focos hiperecogénicos, ya mucho más signos de malignidad, ¿no?
Como acá menciona, si es que pudiera ser alguno de este nódulo tiroideo solitario, cáncer medular, microcalcificaciones, hipoecogenicidad, carcinoma folicular, bueno, es un poco menos sospechoso en la ecografía que el cáncer de carcinoma medular, ¿no? Como les menciona acá, normalmente son tres estadiajes, se puede decir, no, tres clasificaciones en las cuales nosotros nos podemos guiar para ver si es que hacemos o no hacemos PAF con aguja fina. ¿Cuándo nos referimos a PAF con aguja fina? Cuando hacemos la PAF con una aguja del número 23, ¿no? Ya sería aspiración con aguja gruesa, una número 18, ¿ya? Pero la ATA, que es la Asociación Americana de Tiroides, es la que tiene más, se podría decir, más falsos positivos con respecto a la clasificación del TIRADS, ¿no? Porque en acá, por ejemplo, nos dicen acá nódulos más de 1 centímetro, sí tiene más de los 7 puntos. ¿Qué puntos? Acá abajo el sistema de puntuación. La composición, si es quístico espongiforme, si es quístico componente sólido 1, etcétera. Ustedes ya lo van leyendo. Entonces acá es un poco, se podría decir un poco más claro, ¿no? En lo que tenemos que tener en cuenta para ver si hacemos o no hacemos un PAP. En cambio, con el ATA, se ha visto de que hay un poquito más de pacientes que se les realiza el PAP cuando no debió hacérseles, ¿no? Entonces, ¿qué se está prefiriendo hacer ahora? Seguir los parámetros del TIRANS para hacer el PAP. Entonces, ¿qué quisiera ustedes? Que lean esto y los tengan en cuenta, ¿no? Sobre todo estos dos, el ATA del 2015 y el ACR TIRANS, para ver cuándo hago PAP y cuándo no. Quiero que lo lean, quiero que lo tengan en cuenta, que podría entrar en pregunta del examen. ¿Ya? Eh, de tiroides, de anatomía, tengan en cuenta que yo si es que el doctor me pide preguntas, voy a mandar una pregunta. Yo solamente les digo eso. Yo sé que de anatomía es fea, pero voy a mandar solamente una pregunta de anatomía. Donde van a entrar mis 6 preguntas restantes o 5 que me pidan, es enteramente nódulo tiroideo. ¿Ya? Entonces ya les estoy recalcando qué es lo que quiero que tomen énfasis para que lean. En citología, ¿en qué nos basamos? En Bethesda, ¿no? Es el método más usado para poder intentar hacer un diagnóstico y diferenciar entre qué es benigno o maligno, ¿no? Hasta el momento sigue siendo la prueba para desarrollar y tomar una decisión terapéutica con respecto a cada paciente. Normalmente, a partir de donde hacemos el Bethesda, de una punción con aspiración fina con una aguja 23. Eso es aspiración fina. Pero si me sale un Bethesda 1 o un Bethesda 3, que lo vamos a ver ahorita, entonces en esos casos tendríamos que tratar de realizar o que hagan un PAP, pero de aguja gruesa, o sea, una aguja calibre 18. Pero ¿cuál es el detalle con esto? Obviamente que puede haber más riesgo de sangrado o riesgo de lesión de alguna estructura, ¿no? Entonces, ¿quién lo va a hacer este PAP de aspiración a aguja gruesa? Personal entrenado, ¿ya? Personal que tenga el, el desperticio del caso. Entonces, Bethesda 1, insuficiente para diagnóstico. Bethesda 2, que es benigno. El Bethesda 3, atipia o lesión folicular de significado incierto. Entonces, si me sale un Bethesda 1 o un Bethesda 3, ¿qué es lo que se debería hacer o recomienda? Volver a realizar la punción con aspiración fina, ¿no? Entonces, puede ser una pregunta. Bethesda 4, neoplasia folicular. De Bethesda 5, sospechosa de malignidad. El 6, diagnóstico de malignidad, riesgo de malignidad asociado menor, puede ser cualquiera de estas, ¿no? El PAP, ¿qué puede diagnosticar? Carcinoma papilar, en su variante folicular del carcinoma papilar, un cáncer medular anaplásico, linfoma tiroideo, metástasis. ¿Qué no puede diferenciar? Normalmente no lo puede diferenciar de adenoma del carcinoma folicular versus adenoma del carcinoma de células de Hartzell. Normalmente ese es su limitante del PAP. ¿Cuáles son los diagnósticos más frecuentes de este PAP? Adenoma folicular y dentro de los cánceres de tiroides, el carcinoma papilar de tiroides. Entonces, como les mencioné, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bethesda 1, repetir el PAP. Bethesda 2, depende si son quistes, nódulos coloideos o tiroiditis. La recomendación es seguirlo 12 a 24 meses durante unos 5 años, sea observación. ¿Cuándo operamos? De entrada, si hay síntomas compresivos, ya mencionamos cuáles son.
Y si son nódulos grandes, más de 4 centímetros, ¿ya? Aunque hasta ahora no se demuestra malignidad con estos, ¿no? Pero obviamente es lo que nos recomiendan las guías, ¿ya? Cuando hay hipertiroidismo asociado a los nódulos o cancerofobia. Hay muchos pacientes que creen que tienen cáncer y nadie les va a sacar eso de la cabeza hasta que le saquen la glándula. Entonces, está descrito y está en las guías que se puede hacer acá cirugía, ¿no? Bethesda 3, que dijimos, junto con Bethesda 1, repetimos punción para reclasificarlo. Pero si el diagnóstico se repite y el nódulo es grande o sospecha ecográfica, hemitiroidectomía. Aunque la mayoría no están de acuerdo con las hemitiroidectomías, bueno, dicen acá que lo mejor es hacer las tiroidectomías totales, pero lo dejamos eso a criterio del cirujano. Bethesda 4 va directamente a la cirugía diagnóstica, según las guías en mitiroidectomía y en casos seleccionados, como menciona, en casos seleccionados, o en pacientes frágiles, ¿no? Que tendríamos que evaluar. Bethesda 5-6, estudios de extensión de las cadenas laterocervicales, porque acá en este caso sí se va a sacar la tiroides completa, pero tendríamos que ver si es que ya ha habido algún tema de metástasis, tendríamos que hacer un vaciamiento ganglionar lateral, ¿no? Acá se va a sospechar y valorar con el PAP los ganglios, las cadenas ganglionares, para ver si es que se hace o no todo este vaciamiento ganglionar, ¿no? Entramos a lo que es bocio. Bocio es algo simple, no es muy complejo. Como nosotros sabemos, la causa más frecuente es bocio, el bocio endémico, por falta de aporte de yodo, ¿no? Entonces, es un crecimiento difuso, simétrico, puede ser asimétrico, de varios nódulos ecográficos, ¿no? Entonces, en el bocio va creciendo, son varios. Es la diferencia del nódulo tiroideo solitario, que es lo que hemos visto todo anteriormente. Patología de las tiroides más frecuentes en el mundo, 4-1, más frecuente en mujeres que en varones, y 4.5% en mujeres más de 50 años, ¿no? 4 a 5%. Puede haber un bocio más o menos palpable, y este aumenta nuestra sensibilidad si es que utilizamos ecografía. Podemos incluso diagnosticar un cuarto más o un 25% más de bocios que si es que utilizamos ecografía, ¿no? Como mencioné, la causa más conocida es deficiencia de yodo, aporte en la dieta diaria. Va a haber dos tipos fundamentales, el endémico y el diferenciado. El esporádico, el endémico afecta a un 15-20% de población debido a falta de yodo en la dieta y áreas geográficas de alta montaña por no llegar al aporte de yodo, ¿no? Eso es lo que se menciona. El esporádico, que pese a estar el yodo presente en la dieta, está presente en un 5% de población, producido por factores familiares o genéticos, algunas sustancias bociogénicas que producen déficit de las hormonas tiroideas y estímulo de la TSH. Algunos alimentos relacionados, brócoli, coliflor y el tabaco, ¿no? Algunos fármacos, la isoniacidas y los salicilatos, ¿ya? O aceites de soja y girasol. Los dos tipos de bocio, normalmente, que se le van a presentar déficit de la síntesis, van a conducir a una estimulación constante de la TSH. Primero va a haber una hiperplasia difusa y con el paso del tiempo, hiperplasia nodular. Entonces, y acá, ¿qué va a haber? Pérdida de estroma con áreas de degeneración, hemorragia, fibrosis y calcificaciones. Si hubiera una hemorragia masiva, puede haber un crecimiento rápido del bocio, ¿no? Eso está descrito. Por estas áreas de degeneración, puede haber hemorragia y una hemorragia grande, puede haber un crecimiento rápido del bocio. ¿Cómo se presentan? Va a haber amplios rangos, desde 20 centímetros cúbicos hasta los 100. La mayoría de los bocios son eutiroideos, o sea, son asintomáticos. Muchos van a ser pocos visibles. Como les mencioné, la ecografía aumenta en un 25% más el diagnóstico de estos pacientes. Van a ser descubiertos por un pequeño relieve o algo que yo me siento, no me veo en el espejo y veo que está creciendo ahí, ¿no? Pocos presentan hipotiroidismo, y les mencioné, la mayor parte son funcionantes normales, son eutiroideos, pero pueden presentar algunos hipotiroidismo, por alguna hipoperfusión de algún nódulo, puede haber arritmias en bocios silentes, que pueden desencadenarse por algunos yoduros que yo pueda consumir por donde sustancia de contraste o amiodarona, ¿no? En algún paciente que se le administró, no sabía que tenía, pero empieza a debutar con esos síntomas. Se menciona que el crecimiento es lento y crónico, por ello los síntomas que se pueden mencionar son poco perceptibles. ¿Cuáles son los síntomas que más va a presentar? Obviamente a visión por ellos mismos, o algunos síntomas compresivos.
Los síntomas graves o presentaciones graves son menos frecuentes cuando hay un efecto compresivo sobre las estructuras cervicales, sobre todo esófago y tráquea, o ¿qué es lo que habría? Una disfagia, dinofagia, por el crecimiento posterior, ¿no? Ya les dije eso, nos vamos a anato de la falsia, ¿no? De la fascia falsa, por donde deja crecer hacia posterior y hacia abajo, ¿no? Puede haber una disnea por aumento rápido de los nódulos, como mencioné, por sangrado intranodular o presencia de carcinomas raros que pudiera haber. Pero la parte, lo más frecuente que crezca rápidamente o que ocasione alguno de estos síntomas es por una hemorragia. ¿Pudiera haber bocios endotorácicos? Sí, porque crecen hacia tórax por la facilidad de la fascia precervical, llevan hacia este, y obviamente por diferencia de presiones puede jalar la presión negativa de tórax hacia que crezca hacia este, ¿no? Entonces los bocios endotorásicos, signos de compresión venosa en el estrecho superior, que va a disminuir el retorno venoso cérvico-facial, y el síndrome de, ¿qué vamos a utilizar acá? El signo de Pemberton, que levanten los brazos, el paciente se le pide hacia arriba, los cruce, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Cianosis, plétora facial, disnea en algunos casos. ¿Por qué? Por una compresión, ¿no? Compresión del crecimiento a nivel del cuello, en este caso de la tiroides, ¿no? ¿Cómo la clasifican semiológicamente al bocio la organización, la OMS? Tiroides no palpable, un 0A, implica ausencia de bocio o que, no se o que se palpa con dificultad. Un 0B, tiroides fácilmente palpable, pero que no se ve a hiperextender el cuello, ¿no? O sea, pese a que le pedimos que hiperextienda, no lo vamos a visualizar. Un grado 1, tiroides fácilmente palpable, visible con el cuello en hiperextensión. Puede haber un nódulo único con tiroides normal y que se incluye en este grado, ¿no? También. En el grado 2, tiroides palpable y visible con el cuello en posición normal, o sea, no necesitamos hiperextenderlo. Grado 3, hablar a simple a distancia, y grado 4, bocio gigante, ¿no? Como igual que en nódulo tiroideo, ¿qué se aconseja? Perfil tiroideo, porque puede haber pacientes que estén hipo o hipertiroideos, pero la mayor parte son eutiroideos. Siempre tenemos que pedir anticuerpos para descartar alguna tiroiditis asociada. La mejor prueba diagnóstica es la ecografía, para determinar también cuántos ganglios, ¿no? Y los nódulos que pueden haber. Se considera bocio más de 18 centímetros cúbicos en mujeres y más de 25 en varones, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Indicaciones de cirugía: si hay sintomatología compresiva, si hay un bocio endotorácico, si hay asociaciones de hipotiroidismo clínico, subclínico, crecimiento nodular o en algún caso sospecha de malignidad. Y obviamente razones cosméticas. En este caso, para sospecha de malignidad, ¿qué haríamos si tenemos algún nódulo, etcétera? Primero PAP, ¿no? PAP y seguir lo que hablamos anteriormente, ¿no? De acuerdo a la Bethesda, ¿no? ¿Qué es lo que encontraríamos? Si es un bocio endotorácico asintomático, habría que ver bastante la edad, porque normalmente se lo presentan en personas de tercera edad o edad avanzada. Entonces acá habría que ver riesgo-beneficio, ¿no? Porque algunos bocios endotorácicos inclusive son retroesternales. Habría que hacer una esternotomía, llegar hasta ahí para poder sacar todo el bocio, ¿no? Entonces obviamente esta es una cirugía bastante grande y puede llevar más riesgos que beneficios para estos pacientes, ¿no? La técnica usada es una tiroidectomía total, siempre identificando a los laringos recurrentes y a las paratiroides, ¿no? Porque si no las llevamos en cualquiera de estos, va a haber algunos problemas bien con el calcio o problemas, como mencioné anteriormente, con las parálisis de los laringios, ¿no? ¿Qué es lo que ocasionaría? ¿Qué complicaciones postoperatorias? Bueno, hipoparatiroidismo, si es que me las llevo a las paratiroides. En algunos casos transitorios, si es que simplemente disminuye la irrigación hacia estos. Lesión recurrente del laringio, acá me menciona el laringio recurrente, como les mencioné. Hemorragia, porque mencionamos que la tiroides es el órgano más perfundido del cuerpo, inclusive más que las suprarrenales. Infección de herida, también. Traqueomalacia o disnea brusca por un sangrado abrupto, ¿no? También podía haber disnea por lesión de los laringios, que hemos mencionado, los laringios superiores, si son bilaterales. Pacientes que no aceptan cirugía o son de alto riesgo,
puede hacer tratamiento con yodo radioactivo 131 para reducir el tamaño en un año más o menos, o utilizar radiofrecuencia. Entonces, es lo que podríamos hacer con los pacientes con bocio, ¿no? No es algo más difícil. Entonces, ya para terminar, bueno, les pongo, si ustedes mismos tienen que leer, mis dos fuentes bibliográficas son pocas hojas, pues poco la extensión de estos dos. Anatomía quirúrgica de Scandalakis y el libro de cirugía de la Asociación Española de Cirujanos, que es un libro bastante asequible, bastante entendible para ustedes que están en pregrado, ¿no? Mucho más entendible que el SAVIS, ¿no? Que es el que más llevan ustedes. Ya, chicos, sé que son temas bastante sosos, bastante feitos de ver, no son muy interesantes. A mí personalmente, si me preguntarían, nunca hubiera sido cabeza y cuello, pero bueno, me tocó este tema como teórica. Les vuelvo a repetir, con respecto a mis preguntas, enteramente me voy a basar más en nódulo tiroideo solitario, cómo identificarlo, qué hacer en cuando hacemos PAP, cuando no, y de acuerdo al PAP, B-test. ¿Y qué podríamos hacer? La decisión terapéutica de acuerdo a qué B-test me sale. ¿Ya? Van a ser mis preguntas. Obviamente espero que les vaya bien el examen. No voy a preguntar cosas horribles de anatomía, cosas marcianas. No se preocupen de eso. ¿Ya? En cuanto a anato, les vuelvo a ayudar. Me importa los nervios, lo que mencioné por lesiones de nervios. Ya, acá me importa trayecto de nervios, repasen trayecto de nervios, por dónde van y por qué es importante reconocerlos durante la cirugía. Creo que en toda la exposición, igual si ustedes leen el libro, lo que más mencionan es identificar a los nervios laringeos, incluso mucho más que la irrigación sanguínea misma. Lo que más se tiene miedo en este tipo de cirugías, obviamente que me sangre y me pueda morir el paciente de hemorragia es importante, pero la lesión a largo plazo son las lesiones de los nervios laringeos, sea el recurrente o los superiores. Creo que ya hemos mencionado. Entonces, espero que en el examen, creo que ya es pronto, nos vaya bien y solamente esas son las 5 preguntas que me piden o 6 el doctor Tamayo, que se las tengo que enviar mañana más tardar. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta? Bueno, gracias, ha sido todo. Nos estamos viendo en teóricas para hernias. Gracias, doctor. Buenas noches, gracias.